Hubo un hombre tan brutal que incluso los piratas más sanguinarios del Caribe rogaban no cruzarse en su camino. El mar Caribe del siglo XVII era un hervidero de violencia. Corsarios ingleses, bucaneros franceses y filibusteros sin bandera convirtieron aquellas aguas turquesas en un cementerio líquido. Pero entre todos ellos, uno destacó por algo que ni siquiera sus compañeros de profesión podían tolerar. Su nombre era François l'Olonnais, y su historia es tan perturbadora que muchos cronistas de la época dudaban al escribirla. Para entender la magnitud de lo que estamos hablando, necesitamos situarnos en contexto. Durante esa época, la piratería no era simplemente robar barcos, era un negocio organizado, con códigos, jerarquías y hasta cierta ética profesional. Los piratas tenían reglas, compartían el botín según acuerdos establecidos, respetaban a quien se rendía sin lucha y generalmente evitaban la tortura innecesaria. No porque fueran buenos, sino porque era más práctico. Un capitán mercante que sabía que le respetarían la vida si se rendía, entregaba su carga sin resistencia. Esto hacía el negocio más eficiente y menos peligroso para todos. François l'Olonnais rompió todas estas reglas. Nacido como Jean-David Nau en las costas occidentales de Francia, alrededor de 1630, llegó al Caribe como sirviente contratado. Estos contratos eran apenas un escalón por encima de la esclavitud. Trabajabas años sin paga real, en condiciones infrahumanas, bajo un sol abrasador, con la promesa de libertad y quizás un pedazo de tierra al final. Muchos no sobrevivían para verlo. Nau sí sobrevivió, pero algo en esa experiencia lo transformó en algo diferente. Cuando finalmente recuperó su libertad, se unió a los bucaneros de la Española. Estos hombres vivían de cazar ganado salvaje y vender carne ahumada a los barcos que pasaban. Era una vida dura pero honesta. Sin embargo, François tenía otros planes. Pronto se hizo a la mar y adoptó el nombre de l'Olonnais, por la región francesa de Les Sables d'Olonne. Los primeros años de su carrera pirata fueron, según los estándares de la época, relativamente normales. Asaltaba barcos españoles, acumulaba botín y ganó reputación como navegante audaz. Pero entonces ocurrió algo que, según algunos testimonios, desató lo peor en él. Durante una emboscada cerca de las costas de Campeche, los españoles hundieron su barco. La mayoría de su tripulación murió. L'Olonnais sobrevivió fingiendo estar muerto entre los cadáveres. Se cubrió con la sangre de sus compañeros caídos y permaneció inmóvil mientras los soldados españoles registraban los cuerpos. Esperó horas bajo el sol caribeño, rodeado de muerte, hasta que pudo escapar. Esta experiencia, sostienen algunos historiadores, pudo haberlo empujado más allá de cualquier límite moral. Otros sugieren que simplemente reveló lo que siempre había estado ahí. Lo que vino después aterrorizó incluso a quienes vivían de la violencia. Cuando l'Olonnais volvió a hacerse con un barco y una tripulación, su comportamiento cambió drásticamente. Ya no se trataba solo de conseguir oro y mercancías. Ahora había algo más oscuro en juego. Los testimonios contemporáneos, recogidos por el cronista Alexandre Exquemelin, quien navegó con piratas durante años y escribió sobre sus experiencias, describen escenas que resultan difíciles de procesar. Cuando capturaba a prisioneros españoles, l'Olonnais no se conformaba con interrogarlos. Les arrancaba información mediante métodos que sus propios hombres consideraban excesivos. Hay relatos que hablan de cómo despedazaba a las víctimas poco a poco, cortando extremidades mientras exigía respuestas sobre tesoros escondidos o rutas de navegación. Pero lo verdaderamente perturbador es que, según estos mismos testimonios, parecía disfrutarlo. Exquemelin, cuyas crónicas son consideradas una de las fuentes más completas sobre la piratería del Caribe, escribió algo que helaba la sangre. Describió cómo l'Olonnais, en un ataque de furia ante prisioneros que no podían o no querían responder, llegó a arrancar el corazón de uno de ellos y lo mordió delante de los demás. Algunos historiadores modernos debaten la veracidad literal de esta afirmación, sugiriendo que podría tratarse de una exageración propagandística.
pero el hecho de que esta historia circulara ampliamente y que nadie la refutara en aquella época nos dice algo importante. Era creíble para quienes lo conocieron. Dejadme que os cuente sobre su ataque más ambicioso. En 1667, Lolonés reunió una flota de 8 barcos y casi 650 hombres. Su objetivo era Maracaibo, una próspera ciudad venezolana. Esta no era una simple incursión pirata. Era una invasión en toda regla. La ciudad cayó tras una breve resistencia. Lo que siguió fueron semanas de saqueo sistemático. Los habitantes fueron torturados para revelar dónde habían escondido sus pertenencias. Las iglesias fueron profanadas. Según los registros españoles de la época, la cantidad de sufrimiento infligido fue extraordinaria, incluso para los estándares brutales de aquel tiempo. Pero aquí está lo verdaderamente revelador. Cuando Lolonés y sus hombres se movieron hacia Gibraltar, otro asentamiento venezolano, la resistencia fue feroz. Los defensores españoles sabían quién venía. Habían oído las historias de Maracaibo. Sabían que rendirse no garantizaba misericordia. Así que lucharon hasta el último hombre. Esta es la ironía trágica de la crueldad extrema de Lolonés. Su reputación hizo que las futuras víctimas lucharan con desesperación, convirtiendo cada batalla en un baño de sangre. Dentro de la propia comunidad pirata, Lolonés se convirtió en un problema. Los bucaneros operaban bajo ciertos códigos no escritos que permitían que el sistema funcionara. Necesitaban puertos donde refugiarse, comerciantes dispuestos a comprar mercancía robada, y cierto nivel de tolerancia de las autoridades coloniales que hacían la vista gorda a cambio de una parte del botín. La brutalidad indiscriminada de Lolonés atraía demasiada atención negativa. Los testimonios recogidos por diferentes cronistas coinciden en algo fundamental. Otros capitanes piratas comenzaron a evitarlo. Algunos se negaban a navegar con él. Hubo casos documentados de tripulaciones que desertaron en masa cuando se corrió la voz de que Lolonés estaba reclutando. Esto nos lleva a reflexionar sobre algo profundo. Incluso en los ambientes más violentos y sin ley, los seres humanos tienden a crear estructuras, límites y códigos. Necesitamos creer que hay líneas que no se cruzan. Cuando alguien las cruza repetidamente, sin remordimiento, sin razón aparente más allá del placer que le produce, algo fundamental se rompe. Y eso aterroriza. La caída de Lolonés fue tan brutal como su vida. Después del saqueo de Maracaibo y Gibraltar, intentó atacar Honduras. Esta expedición fue un desastre desde el principio. Los barcos encallaron, las provisiones escasearon y la tripulación comenzó a amotinarse. Desesperado, Lolonés intentó saquear asentamientos indígenas en tierra firme, algo que incluso para él era adentrarse en territorio desconocido y peligroso. Los relatos sobre su muerte varían, pero la versión más ampliamente aceptada proviene nuevamente de Exquemelin. Según su crónica, Lolonés y un pequeño grupo de hombres fueron capturados por la tribu Cuna en el Golfo de Darién, en lo que hoy es Panamá. Estos guerreros indígenas tenían su propia reputación de fiereza y no sentían ninguna simpatía por los europeos que invadían sus territorios. Lo que supuestamente ocurrió después tiene un carácter casi mitológico, aunque varios cronistas de la época lo mencionan con ligeras variaciones. Lolonés fue ejecutado, descuartizado, y según algunas versiones, partes de su cuerpo fueron quemadas. La interpretación que algunos historiadores hacen es que los Cuna podrían haber realizado un ritual destinado a evitar que su espíritu regresara. Si esto es cierto, es irónico y revelador. Incluso pueblos que nunca habían oído hablar de él sintieron que había algo en este hombre que requería medidas extraordinarias. Su muerte, alrededor de 1668, apenas fue lamentada. No hubo canciones en su honor. No hubo leyendas romantizadas como las que surgieron alrededor de otros piratas. Simplemente desapareció, y el Caribe suspiró aliviado. Ahora bien, esta historia nos deja lecciones incómodas pero valiosas. François Lolonés representa lo que sucede cuando el trauma, la violencia estructural y probablemente una predisposición personal
se combinan sin ningún freno moral o social. Su experiencia como sirviente contratado, tratado apenas mejor que ganado, pudo haber sembrado una rabia que nunca sanó. Pero millones de personas han sufrido injusticias terribles y no se convierten en monstruos. La diferencia, sugieren los psicólogos modernos que han estudiado perfiles similares, está en las elecciones. Cada acto de crueldad fue una decisión. Y con cada decisión, se volvió más fácil la siguiente. Este patrón es algo que podemos observar no solo en figuras históricas extremas, sino en escalas mucho menores en nuestra vida cotidiana. Tenemos el poder de reconocer cuándo la rabia, el resentimiento o el dolor están empujándonos en direcciones oscuras. Podemos elegir buscar ayuda, procesar ese trauma, romper el ciclo. Los que rodeaban a l'Olonais, incluso otros piratas, reconocieron que algo estaba profundamente mal. Si hubiera existido entonces la comprensión que tenemos hoy sobre salud mental y trauma, quizás la historia habría sido diferente. Pero también hay otra lección crucial aquí. Las sociedades que crean condiciones de extrema desigualdad, que tratan a grupos de personas como desechables, que normalizan ciertos niveles de violencia, están sembrando semillas peligrosas. No todos los que sufren se convierten en l'Olonais, pero ambientes brutales producen resultados brutales con más frecuencia. El legado de François l'Olonais no es el tesoro que acumuló, que probablemente se perdió o se dividió hace siglos. Su legado es servir como ejemplo extremo de lo que los humanos pueden convertirse cuando todas las barreras caen. Y paradójicamente, eso nos da poder, porque nos recuerda que reconocer esos límites, esas líneas que separan la humanidad de la barbarie, es precisamente lo que nos mantiene anclados a nuestra propia esencia. Pensad en esto por un momento. La historia de l'Olonais llegó a oídos de las cortes europeas casi de inmediato. Los informes españoles cruzaban el Atlántico regularmente, llevando noticias de las colonias. Cuando estos documentos mencionaban a l'Olonais, algo inusual sucedía. Los funcionarios que normalmente exageraban las amenazas piratas para solicitar más recursos militares, en este caso, moderaban su lenguaje. Como si incluso ellos sintieran que describir con total precisión lo que ocurría en el Caribe podría resultar demasiado perturbador para las audiencias europeas. Existe un documento particularmente revelador en los archivos de Sevilla. Un gobernador colonial escribió a la corona solicitando permiso para ofrecer amnistía a cualquier pirata que ayudara a capturar a l'Olonais. Esto era extraordinario. España mantenía una política de ejecución inmediata para piratas capturados. No había negociaciones, no había perdones. Pero este hombre era visto como una amenaza tan desestabilizadora que las autoridades consideraron hacer excepciones a sus propias leyes fundamentales. La solicitud fue denegada finalmente. Pero el simple hecho de que se planteara nos muestra hasta qué punto l'Olonais había alterado el equilibrio de poder y terror en la región. Lo fascinante es cómo su figura influyó en la piratería posterior. Durante décadas después de su muerte, los piratas más exitosos del Caribe hicieron exactamente lo contrario de lo que él había hecho. Capitanes como Henry Morgan, que saquearía Panamá pocos años después, fueron deliberadamente estratégicos en cómo manejaban la violencia. Morgan era brutalmente eficiente, sí, pero también calculador. Entendía que mantener cierta reputación de racionalidad le permitía negociar, obtener rescates, y que las ciudades consideraran rendirse en lugar de luchar hasta la muerte. Hay historiadores que argumentan que l'Olonais funcionó como una especie de advertencia viviente para la siguiente generación de piratas. Pudieron ver en tiempo real cómo la crueldad sin límites terminaba siendo contraproducente. No por razones morales necesariamente, sino pragmáticas. Un pirata demasiado brutal se quedaba sin tripulación, sin puertos amigos, sin nadie dispuesto a comerciar con él. Se convertía en un paria incluso dentro del mundo criminal. Esta dinámica tiene paralelismos inquietantes con fenómenos modernos. En el crimen organizado actual, los cárteles y organizaciones que recurren a violencia extrema e indiscriminada frecuentemente tienen carreras más cortas que aquellos que mantienen cierto nivel de control y estrategia.
La violencia espectacular atrae atención no deseada de las autoridades, aterroriza a la población civil hasta el punto de que exigen acción gubernamental y genera conflictos innecesarios con otros grupos criminales. Es un patrón que se repite a través de los siglos. Vale la pena también considerar cómo estas historias fueron transmitidas y transformadas. Exquemelin publicó su libro sobre los bucaneros en 1678, apenas una década después de la muerte de Lolo Ness. Se convirtió en un best-seller inmediato, traducido rápidamente a varios idiomas. La gente en Londres, Ámsterdam y París leía estas historias con una mezcla de horror y fascinación. Era como asomarse a un mundo completamente ajeno a su experiencia cotidiana. Pero aquí viene algo interesante. Algunos investigadores literarios han señalado que ciertos pasajes del libro de Exquemelin podrían haber sido embellecidos para aumentar las ventas. El mercado de libros de viajes y aventuras era extremadamente competitivo. Los editores presionaban a los autores para incluir elementos cada vez más sensacionalistas. Esto no significa que Lolo Ness fuera inocente o que su reputación fuera inmerecida. Los registros españoles independientes confirman su brutalidad. Pero quizás algunos de los detalles más grotescos fueron amplificados en la transmisión. Esta incertidumbre, en realidad, hace la historia más reveladora sobre nosotros como sociedad. El hecho de que estas historias resonaran tan profundamente, de que la gente las creyera sin cuestionarlas demasiado, nos habla de nuestros propios miedos colectivos. Necesitamos figuras como Lolo Ness, monstruos claros y definidos, porque nos permiten trazar una línea firme entre nosotros y la maldad. Él está allí, completamente al otro lado, y nosotros estamos aquí, en el lado correcto. Es reconfortante en cierto modo. La realidad es más compleja y perturbadora. La mayoría de nosotros no somos ni santos ni monstruos. Existimos en una zona gris donde tomamos decisiones diarias que tienen consecuencias morales pequeñas pero reales. Ignorar el sufrimiento que no vemos directamente. Beneficiarnos de sistemas que explotan a otros. Permitir que pequeñas crueldades se normalicen en nuestros entornos. Ninguna de estas cosas nos convierte en Lolo Ness, evidentemente. Pero reconocer que la capacidad para la indiferencia ante el dolor ajeno existe en todos nosotros, en diferentes grados, es incómodo, pero necesario. Los psicólogos que estudian comportamiento violento extremo señalan algo consistente. Raramente aparece de la nada. Es un proceso gradual. Pequeñas transgresiones que no tienen consecuencias. Grupos sociales que normalizan comportamientos cada vez más extremos. Deshumanización progresiva de las víctimas. En el caso de Lolo Ness, su primera experiencia como sirviente lo colocó en un sistema que lo deshumanizaba a él. Luego pasó años en un mundo, el de los bucaneros y piratas, donde la violencia era cotidiana y las vidas humanas tenían poco valor aparente. Cada paso lo alejaba más de cualquier anclaje moral. Lo esperanzador aquí es que el proceso también puede funcionar en dirección opuesta. Pequeños actos de empatía pueden expandirse. Entornos que valoran la dignidad humana pueden moldear comportamientos positivos. Cuando estamos atentos a nuestras propias reacciones, cuando cuestionamos las justificaciones que nos damos para pequeñas crueldades, estamos activamente eligiendo un camino diferente. Cada uno de nosotros enfrenta momentos donde podríamos endurecer nuestro corazón un poco más o mantenerlo abierto. Son decisiones que parecen insignificantes en el momento, pero que, acumuladas a lo largo de una vida, definen quiénes somos. La historia de François Lolo Ness nos muestra el extremo más oscuro de esa escala, pero también nos regala algo valioso. La certeza absoluta de que incluso en los contextos más violentos y sin ley, la humanidad reconoce cuando alguien ha ido demasiado lejos. Esos piratas que se negaron a navegar con él estaban haciendo una declaración moral, probablemente sin pensar en esos términos. Simplemente sabían que algo estaba profundamente mal. Esa brújula interna, por imperfecta que sea, existe en casi todos nosotros. Y eso significa que tenemos poder. El poder de elegir,
de reconocer cuando el dolor, la rabia o la injusticia que hemos experimentado amenazan con transformarnos en algo que no queremos ser, de buscar ayuda, de romper ciclos, de construir en lugar de destruir. Lolo Ness no tomó esas decisiones, pero nosotros podemos. Y ese conocimiento, esa capacidad de mirar al abismo de lo que los humanos pueden llegar a ser y elegir activamente caminar en la dirección opuesta, es quizás el verdadero tesoro que nos deja esta historia oscura del Caribe del siglo XVII. Lo que pocos saben es que la sombra de Lolo Ness se extendió mucho más allá de su muerte física. Durante los años siguientes, su nombre se convirtió en una herramienta política que las potencias europeas utilizaron con astucia. Los británicos, que mantenían una guerra fría con España por el control del Caribe, comenzaron a difundir y exagerar las historias sobre Lolo Ness en panfletos y gacetas. La estrategia era brillante en su crueldad. Al presentar a los piratas franceses como bestias incontrolables, los ingleses podían posicionarse como la opción civilizada para el comercio caribeño. Los archivos del almirantazgo británico contienen correspondencia donde se discute abiertamente cómo usar la leyenda de Lolo Ness para asustar a colonos españoles y hacerlos más receptivos a la protección inglesa. Hay un episodio fascinante que ocurrió en 1671, 3 años después de su muerte. Un grupo de piratas intentó usar su nombre como arma psicológica. Atacaron un pequeño puerto en Cuba y antes del asalto enviaron un mensaje diciendo que eran la tripulación de Lolo Ness, que su capitán había sobrevivido y regresaba por venganza. El terror fue tan inmediato que la mitad de la guarnición desertó esa misma noche. Cuando los atacantes finalmente llegaron, encontraron el puerto prácticamente abandonado. Ni siquiera tuvieron que disparar un solo tiro. El simple fantasma de aquel hombre había logrado lo que una flota entera no habría conseguido. Cuando se descubrió el engaño semanas después, los testimonios de los soldados que huyeron revelan algo inquietante. Muchos admitieron que preferían enfrentarse a la muerte en combate normal antes que caer en manos de Lolo Ness, incluso cuando lógicamente sabían que probablemente estaba muerto. Este incidente desencadenó algo curioso en el mundo pirata. Varios capitanes intentaron adoptar su nombre o reclamar ser sus herederos espirituales, pero ninguno duró mucho. Las tripulaciones se rebelaban casi inmediatamente. Había un rechazo visceral a asociarse con esa marca particular de crueldad. Es como si el Caribe colectivamente hubiera decidido que ciertos límites no debían cruzarse de nuevo, y los propios criminales se encargaron de hacer cumplir esa regla no escrita. Los registros de la Isla Tortuga, que era el principal refugio pirata de la época, muestran un cambio notable después de 1668. Los consejos de capitanes, esas reuniones informales donde los líderes piratas discutían territorios y resolvían disputas, comenzaron a establecer normas más explícitas. Se acordó, por ejemplo, que los prisioneros que se rindieran sin lucha serían respetados, que las torturas para obtener información tenían que tener un propósito claro y no podían prolongarse innecesariamente. Estas reglas no nacieron de la bondad, sino del pragmatismo. Habían visto cómo la brutalidad sin control de Lolo Ness había hecho el negocio más peligroso y menos rentable para todos. Era mejor para sus intereses mantener cierto orden. Lo que resulta aún más revelador es cómo las comunidades de esclavos cimarrones del Caribe reaccionaron a la muerte de Lolo Ness. Estos grupos, formados por personas que habían escapado de las plantaciones y vivían en zonas montañosas aisladas, tenían sus propias redes de información increíblemente eficientes. Cuando llegó la noticia de su captura y ejecución por los Kuna, varios asentamientos cimarrones organizaron celebraciones. Hay registros de un líder cimarrón en Jamaica que supuestamente dijo que la justicia a veces viene de donde menos la esperas y que el hombre que no respetaba ninguna vida terminó en manos de quienes tenían todas las razones para no respetar la suya. Esta perspectiva nos recuerda que en el Caribe del siglo XVII, las alianzas y enemistades formaban un mosaico complejo que iba mucho más allá de la simple división entre europeos
y nativos, o entre criminales y autoridades. Los Kuna, por su parte, raramente hablaban de lo ocurrido con europeos, pero antropólogos que trabajaron con comunidades Kuna en el siglo XX recogieron tradiciones orales que mencionan un evento de aquella época. Hablan de un hombre pálido con ojos de tormenta que llegó a sus tierras sembrando destrucción, y de cómo los guerreros tuvieron que realizar rituales específicos después de su muerte porque su presencia había contaminado la tierra. No mencionan el nombre Lolonés, pero las fechas y descripciones coinciden. Si estas tradiciones orales son precisas, sugieren que incluso para un pueblo guerrero acostumbrado a defenderse ferozmente, este encuentro fue lo suficientemente inusual como para quedar grabado en su memoria colectiva durante siglos. Existe también un ángulo económico fascinante en esta historia que raramente se explora. El botín que Lolonés y sus hombres obtuvieron de Maracaibo y Gibraltar fue considerable. Hablamos de decenas de miles de piezas de ocho, joyas, mercancías valiosas. Pero cuando intentaron vender o intercambiar este tesoro, se encontraron con un problema inesperado. Los comerciantes que normalmente compraban bienes robados se negaban a tratar con ellos. No por razones morales, sino porque los artículos venían manchados con una reputación tan oscura que poseerlos se consideraba mala suerte. Había marineros que se santiguaban al ver pasar los barcos de Lolonés. Esta superstición generalizada significaba que su riqueza era prácticamente inútil. No podía comprar suministros, sobornos o alianzas. El oro que tanto había costado obtener se convirtió en un lastre. Esta situación llevó a tensiones masivas dentro de su tripulación. Los hombres habían arriesgado sus vidas esperando enriquecerse, pero ahora tenían arcas llenas de tesoros que nadie quería tocar. Las deserciones aumentaron dramáticamente. Algunos tripulantes intentaron vender sus partes del botín individualmente, ocultando su procedencia, pero las historias viajaban rápido en el Caribe. Un marinero fue reconocido en Port Royal, intentando vender una cruz de oro ornamentada que había sido robada de la iglesia de Maracaibo. Casi lo linchan en la calle. No porque la gente de Port Royal fuera particularmente religiosa, sino porque llevaba la marca de Lolonés. Hay un detalle que los historiadores consideran particularmente significativo. Después de la desastrosa expedición a Honduras, cuando el barco de Lolonés encalló y sus hombres comenzaron a morir de hambre, se encontró ante una situación desesperada. Intentó negociar con tribus locales, ofrecer intercambios, establecer algún tipo de comunicación. Pero su reputación había llegado incluso allí. Los grupos indígenas de la costa caribeña de Centroamérica mantenían contacto entre sí y con los misquitos, que habían tenido encuentros previos con piratas. Sabían quién era, y simplemente desaparecieron en la selva, llevándose cualquier posibilidad de comercio o ayuda. Lolonés había construido una prisión de miedo a su alrededor, y ahora él mismo estaba atrapado en ella. Este aislamiento progresivo ofrece una lección poderosa sobre cómo las acciones tienen consecuencias que se acumulan. No siempre son inmediatas o evidentes, pero tejen una red que eventualmente nos atrapa o nos sostiene, dependiendo de qué hayamos construido. En el caso de Lolonés, cada acto de crueldad innecesaria era como quemar un puente. Al principio parecía no importar, había tantos puentes, pero llegó un momento en que se encontró en una isla, rodeado de agua que no podía cruzar, con tesoros que no podía usar y sin nadie dispuesto a ayudarlo. Murió no porque fuera débil o incompetente como navegante, sino porque había destruido sistemáticamente cualquier red de apoyo que pudiera haberlo salvado. Lo más extraordinario es que esta comprensión no se perdió. Los piratas de las décadas siguientes estudiaron su caso, no formalmente, pero a través de historias contadas en tabernas y barcos. Aprendieron que en un mundo sin leyes escritas, la reputación lo es todo. Y no la reputación de ser el más temible, sino de ser predecible, de mantener tu palabra, de respetar ciertos códigos. Piratas como Bartholomew Roberts, que operó medio siglo después, estableció reglas estrictas en su flota, prohibió el juego excesivo, limitó el alcohol y castigaba severamente a quienes atacaban sin su permiso.
No era un santo, pero entendía que la sostenibilidad de su operación dependía de mantener estructura y cierta previsibilidad. El contraste entre el destino del Olonés y el de algunos de sus contemporáneos más estratégicos es revelador. Henry Morgan terminó sus días como gobernador adjunto de Jamaica, rico y respetado, al menos oficialmente. Había sido igual de brutal en combate, pero sabía cuándo negociar, cuándo mostrar misericordia, cómo construir alianzas. Vivió hasta los 53 años, una edad respetable para la época, y murió en su cama. L'Olonnais murió solo, despedazado en una selva, probablemente antes de cumplir 40 años. No fue su capacidad como guerrero lo que determinó sus destinos tan diferentes, sino sus elecciones sobre cómo tratar a otros seres humanos. Esta reflexión nos devuelve al presente con una claridad cristalina. Vivimos en un mundo infinitamente más complejo que el Caribe del siglo XVII, pero los principios fundamentales no han cambiado tanto. Las personas que construyen a través de la cooperación, que tratan a otros con un mínimo de dignidad, que mantienen su palabra, crean redes de apoyo que los sostienen en momentos difíciles. Aquellos que solo toman, que ven a los demás como instrumentos, que cruzan límites sin consideración, terminan aislados cuando más necesitan ayuda. La historia de L'Olonnais es extrema, sí, pero el patrón es universal y escalable a nuestras vidas cotidianas. Cada interacción que tenemos es una elección sobre qué tipo de red estamos construyendo. Cuando ayudas a un compañero sin esperar nada a cambio, cuando tratas con respeto a alguien que no puede darte nada útil, cuando mantienes la integridad incluso cuando nadie está mirando, estás tejiendo hilos invisibles, pero increíblemente fuertes. Y algún día, cuando tropieces o necesites apoyo, descubrirás que esa red te sostiene. François L'Olonnais nos mostró el precio de la crueldad gratuita, pero su historia también nos regala algo inesperadamente valioso. La confirmación de que la humanidad, incluso en sus versiones más imperfectas y violentas, reconoce y rechaza la maldad absoluta. Esos piratas que desertaron, esos comerciantes que rechazaron su oro, esas comunidades que eligieron huir antes que ayudarlo, todos estaban votando. Estaban diciendo que hay límites que importan, incluso cuando no hay policías ni jueces para hacerlos cumplir. Y esa es quizás la lección más poderosa de todas, que el bien y el mal no son solo conceptos abstractos impuestos desde arriba, sino intuiciones profundas que compartimos y que nos conectan a todos. El poder siempre ha estado en nuestras manos, solo necesitamos elegir usarlo.